Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Bueno, no sé, ¿se escuchó todavía en el video? Perfecto. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Martín. Yo soy especialista de producto en la línea de endoscopía digestiva en Promedon. En nombre de Promedon y nuestro socio estratégico Microtech Endoscopy, les queríamos dar la bienvenida a nuestro tercer webinar del año. Mientras guardamos que se vaya conectando los participantes, quiero aprovechar unos minutos para hablar un poco y presentar a la empresa. Bueno, para los que no conocen a Promedon, es una empresa que nace en Argentina como una fábrica de implantes para urología y uroginecología hace ya más de 35 años. Contamos con plantas industriales en Argentina, Brasil y Escocia. Hoy nuestros productos se utilizan en más de 65 países y podemos decir que somos líderes en la especialidad. Bueno, además de nuestros orígenes, incorporamos otra unidad de negocio que es la distribución de insumos médicos de importantes empresas multinacionales como es Integra y Codman para neurocirugía, Arthrex para Sport Medicine y Witch Surgical para cirugía general, entre otras. En sí la distribuimos en los principales países de Latinoamérica, que es Brasil, Argentina, Chile y México, y en donde tenemos oficinas propias. Actualmente contamos con más de 800 colaboradores en las distintas filiales del mundo. Particularmente en endoscopía digestiva estamos trabajando hace ya casi 6 años con nuestro socio Microtech Endoscopy, el cual es una empresa con una trayectoria de más de 20 años que a su vez nace como una fábrica de estén metálicos y hoy ya cuenta con uno de los portafolios de productos para endoscopía digestiva más completos e innovadores del mercado. Están presentes en todos los continentes y tienen filiales propias en Europa y en Estados Unidos. Microtech cuenta con más de 2.500 empleados y sigue creciendo de manera exponencial gracias a sus productos innovadores, a la red de distribuidores exclusivos de distintos países y su personal altamente cualificado con dedicación total a los usuarios y a los pacientes. Bueno, nosotros creemos que este tipo de webinars regionales con referentes de distintos países agrega un valor a la comunidad médica a través de la discusión de casos y presentación de nuevas tecnologías. Esperemos que este webinar sea de su interés y desde ya agradecemos su feedback posterior al evento, que le va a llegar un mail. Bueno, a continuación le voy a pasar la palabra al moderador del evento, al doctor Federico Justina. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva en el Instituto Conci Carpinella de Córdoba y es el responsable de la división ERCP del Hospital San Roque y Hospital El Pío de Torres, también en Córdoba.
Así que bueno, Fede, te paso la palabra a vos y espero que lo disfruten. Gracias, Tomás. En primer lugar, muchísimas gracias a la empresa Promedón que nos da este espacio y poder compartir con todos ustedes, acercarles a estos expertos internacionales y poder consultarlos. Muchas gracias, es el tercer webinar que hacemos y quiero comentarles a ustedes que hoy tenemos un panel de expertos de excelencia. La idea es hacer un webinar que nos hagan sencillo lo difícil y que nos den tips para la práctica diaria. Vamos a hacer una modalidad que cada presentador va a hacer su exposición y al final de las 4 presentaciones vamos a hacer lugar a las preguntas que mande el auditorio. Gracias una vez más a todos ustedes. Voy a darle el inicio y la palabra al doctor Fernando Baldoni. El doctor Fernando Baldoni es coordinador del área de vía biliar y entrenamiento en CPRE, especialista consultor en gastroenterología y es docente de la carrera de posgrado en gastroenterología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. El doctor Fernando Baldoni nos va a hablar del precorte, cuándo, por qué y cómo. Es un referente a nivel nacional en CPRE y bueno, nos va a dar algunos tips importantes. Doctor Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a compartirles pantalla. Muy bien. El objetivo de esta pequeña charla es mostrar algo del nivel de la evidencia actual en cuanto a la realización de precorte y dar algunos tips en cuanto a detalles técnicos que espero les sean de utilidad. Bueno, vamos a la primera situación en donde ya todos los que hacemos CPR estamos acostumbrados a que en algún momento lo hemos pasado. No podemos canular. Y acá se nos ocurren 2 opciones. La primera es, le seguimos pegando a la papila hasta que logramos entrar, y no importa lo que generemos, que es la famosa canulación persistente, o se nos tiene que ocurrir algo diferente como para poder ingresar. Es así que se comenzaron a desarrollar las técnicas de canulación avanzada, que son las que listamos acá hacia la derecha, que las utilizamos en general cuando hay canulación dificultosa, y esto ocurre entre aproximadamente el 5 al 10% de los procedimientos. Estas 3 primeras que englobamos son las que nosotros llamamos las técnicas de precorte, en sus diferentes variantes. Recordemos que hacia principios de siglo fue considerado el precorte una técnica que predisponía a las complicaciones, específicamente a la pancreatitis aguda postretrógrada. Era un factor bien definido de riesgo para pancreatitis. Aunque ya en sus comienzos se pensaba que variables del operador o variables técnicas o timing del procedimiento podían estar implicados dentro de la generación de esta complicación, entonces se comenzó a centrar la investigación en tratar de determinar factores que justificaran el aumento de las complicaciones, especialmente abocadas hacia la pancreatitis aguda postretrógrada. Y así es que se comenzó a intentar definir a qué se llamaba definición de canulación dificultosa, qué variabilidad técnica podía tener más o menor riesgo, y también identificar variables relacionadas al operador, especialmente cuando el operador se encuentra en la etapa de entrenamiento. Pero hay una gran heterogeneidad en la definición de canulación dificultosa, que a la hora de analizar los trabajos científicos es una limitante. Los tiempos de canulación varían entre los 5 y los 20 minutos en diferentes trabajos, y así también como los tiempos de canulación, que estos se han ido acotando en el tiempo. Incluso la definición de intento de canulación, cuando se habla de determinada cantidad de intentos, no queda clara porque no es una cosa que haya sido establecida. Y así vemos que hasta los mismos consensos difieren entre sí. Esto es las recomendaciones de las guías europeas, en donde hablan de más de 5 contactos con la papila con intento de canular, más de 5 minutos de intento de canulación desde la habituación de la papila, o más de un ingreso con guía al páncreas. Acá tenemos otro consenso que difiere bastante, que habla de incapacidad de canular
luego de 10 minutos o 5 intentos. Y esto es una recomendación por un consenso. Por lo tanto, establecer algunas cosas es importante, como por ejemplo, aquí llamamos un contacto con la papila. Acá en esta diapositiva podemos graficar lo que llamaríamos realmente un contacto con la papila, que no es rozarla, sino realmente intentar canular. También vemos acá cómo serían los ingresos al páncreas, y algo que no está tabulado habitualmente es la injuria que genera la guía cuando nosotros intentamos canular con guía desde el poro. Y esto es variable dependiendo de si el operador es el que maneja la guía o el asistente la maneja y la sensibilidad de cada uno. Y este daño, esta injuria es difícil de cuantificar y es muy variable. Así que con el objetivo de definir el momento oportuno de realizar un precorte, se empezaron a diseñar trabajos orientados a ver estos aspectos. Y es así que la evidencia científica comenzó a verse ya hacia el 2010 con este metaanálisis, cuyo objetivo primario fue comparar la tasa de canulación y de complicaciones entre precorte temprano y canulación persistente, y esta canulación persistente seguida eventualmente de un precorte. Acá lo que observamos es que no hubo diferencias significativas en la tasa de canulación y en las complicaciones globales, pero sí se comenzó a ver que había una disminución en el precorte temprano de la pancreatitis aguda posretrógrada, y ahí se empezó a pensar en un posible papel protector de realizar un precorte temprano. Con este objetivo, este grupo nacional hizo un trabajo que es muy interesante, que es tomar un grupo de alto riesgo para pancreatitis aguda posretrógrada y comparar la utilización de un método ya definido, demostrado que ha disminuido la tasa de pancreatitis posretrógrada en este grupo de pacientes, y lo comparó con el precorte temprano. Entonces a un grupo le hicieron canulación persistente con colocación de stent pancreático y eventual precorte tardío o canulación paralela a ese precorte, a ese stent pancreático, y en el otro grupo definieron precorte temprano. Y acá observamos que no hubo diferencias significativas en ambos grupos en el tipo de procedimiento realizado, y lo que observamos es que tampoco hubo una diferencia significativa en las complicaciones globales ni en la tasa de pancreatitis, por lo cual se estableció que la realización de un precorte temprano en pacientes de alto riesgo era tan eficaz en disminuir la complicación como la colocación de un stent pancreático. Acá tenemos un metaanálisis un poquito más actual, del 2018, en donde hicieron una comparación entre la incidencia de pancreatitis aguda entre precorte temprano y canulación persistente. Acá también hubo una gran heterogeneidad en la definición, en todas las definiciones de los trabajos en cuanto a canulación dificultosa, variabilidades técnicas y variabilidades del operador. El resultado global es que no hubo, hubo menor incidencia de pancreatitis aguda posretrógrada en el grupo de precorte temprano en el análisis global. Y también en el análisis global se observó que la tasa de canulación, sangrado y perforación no tenía diferencias significativas en ambos grupos, aunque en este caso, en el análisis final, el número no alcanzó significancia estadística como para aseverar esta última cuestión, ¿sí? Pero es interesante que cuando se hizo un análisis por separado de diferentes aspectos en los diferentes grupos, cuando se analizaron trabajos en donde no hubo un fellow en el intento de canulación inicial, la diferencia fue aún más a favor del precorte precoz en cuanto a la disminución de pancreatitis. También cuando se utilizó la fistulotomía con needle knife, con el cuchillo aguja, también se vio esta tendencia, se vio a que hay menos pancreatitis aguda posretrógrada en este grupo de pacientes, y es actualmente el método que recomienda la Sociedad Europea. Y también se observó lo mismo
cuando empezaron a analizarse grupos con criterios más estrechos de definición de canulación dificultosa. ¿Qué significa esto? Que cuanto más temprano lo hacían y menos intentos de canulación se tomaban, parecía bajar aún más la incidencia de pancreatitis. Por lo tanto, acá tenemos la respuesta a las primeras dos preguntas, el cuándo y el por qué. Definitivamente el precorte debe hacerse en forma temprana, y más allá de la definición que querramos tomar en cuanto a tiempo e intentos de canulación, siempre orientada a disminuir la injuria papilar, que es la causante teórica del episodio de pancreatitis. Y el por qué es porque claramente ha demostrado que se disminuye la incidencia de pancreatitis aguda postretrógrada, porque también parecería que la tasa de canulación global y otras complicaciones no tendrían diferencias significativas, con la salvedad del número que hablamos recién en el análisis estadístico, y también que hay una evidencia a favor de la fistulotomía como variante técnica de elección. Y ahora pasamos un poco al cómo. El cómo realizar el precorte. Es fundamental el entrenamiento previo. Hacer precorte en forma autodidáctica es un camino difícil y es un camino que puede tener mucho riesgo de complicaciones. Definitivamente hoy el rol del precorte está claramente establecido y deben estar incluidos en los programas de entrenamiento. Los programas de entrenamiento hoy tienen un enfoque por prevalencia y nosotros hacemos enfoque de competencia basada en objetivos, no ya solamente en el número de pacientes o de casos que hacemos, no solamente en el número de procedimientos, sino objetivos puntuales. Y acá incluimos en alguna etapa los stent pancreáticos y el precorte, y en esto juega un rol fundamental el uso de la videosimulación, que lo que nos brinda es la posibilidad de que la persona que está en entrenamiento pueda adquirir las habilidades técnicas y motrices finas que necesita sin riesgo para el paciente, para después poder pasar a una práctica supervisada que siempre debe ser con algún experto al lado para que lo vaya guiando. Y de esta manera vamos incluyendo el precorte dentro de los programas de entrenamientos básicos. Independientemente del tipo de precorte que vayamos a elegir, que esto va a depender de la preferencia personal de cada profesional y de su experiencia, la inclinación en base a la evidencia, como en el tema de nuestro caso con la fistulotomía, que parecería tener en la evidencia científica menor riesgo, y en la variabilidad individual, porque a veces en determinado paciente o anatomía vamos a elegir una u otra opción, uno debe conocer perfectamente la anatomía papilar y la disposición de los ductos dentro de esa papila, no solo en sus variantes más frecuentes, sino que en sus variantes anatómicas, porque podemos encontrarnos, siempre tenemos que tener en la cabeza que podemos encontrarnos no solo la variante común, sino que encontrarnos con un ducto pancreático dominante, donde va preferentemente a irse la guía cada vez que intentemos canular, los ángulos abruptos o los ductos comunes largos, en los cuales tenemos que pensar a la hora de tener dificultad en la canulación y aplicar una variante técnica. Acá tenemos unos ejemplos de cómo realizar un precorte desde el ostium papilar. La técnica es utilizar o un papilotomo de precorte o un cuchillo aguja desde el poro y en sentido ascendente, con el objetivo de cortar e ingresar hacia el ducto, hacia hora 11, hacia el ducto biliar, aunque en general se suele comprometer el ducto pancreático porque tocamos el conducto común en forma sistemática al hacerlo desde la papila. Acá tenemos la fistulotomía, que la ventaja teórica que tiene es que hacemos una incisión sobre el infundíbulo, no desde el poro, tratando de ir a buscar por encima de ese segmento común, entrar directamente dentro del ducto biliar en forma selectiva. Y en base a esa teoría es la cual disminuiría de alguna manera el edema sobre el ducto pancreático y podría ser el causal de disminuir, de tener menor incidencia de pancreatitis aguda postretrógrada. También tenemos posibilidades de hacer precortes sobre un stent colocado sobre el ducto pancreático si lo requiriéramos, o en el caso de ser elegible una septuntomía, desde el cual haríamos un corte del septo, donde está la unión entre el ducto biliar y pancreático en su sector común, para tratar luego de acceder hacia la vía biliar, luego de haber cortado el mismo desde el ducto pancreático.
Accesorios a utilizar, los más frecuentes que vamos a utilizar, nosotros prácticamente ya no utilizamos los cuchillos de precorte, los papilótomos de precorte, utilizamos los needle knife, los cuchillos aguja, preferentemente de triple lumen. Hay en el mercado variabilidad de estos productos con diferentes largos de alambre o regulación. Se puede usar cualquiera de ellos, son todos buenos. Diferentes tipos de hilos guías. Y algunos, acá les muestro algunos dispositivos para sujetar la guía, que en algunos casos es útil cuando tenemos que hacer trabajos delicados, ya que sostener la guía con el meñique a veces no es tan fácil si la mano del operador no es muy grande. En cuanto a detalle de fuente electroquirúrgica, los que tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de instrumental como el Herbe, utilizamos el Endocal en efecto I, en efecto 1 o 2, y con duración de corte 3 e intervalo 3. En el caso de usar electrobisturí comunes, que los encontramos en cualquier quirófano en nuestro país, este es el Kairos, es un equipo que se encuentra casi, es barato y se encuentra en todos los quirófanos, lo utilizamos a 70 watts de corte puro, tanto para la papilotomía como para el precorte. Algunos detalles técnicos que les pueden ser de utilidad y que los vemos nosotros en la práctica cuando enseñamos a hacer CPR. Uno de los errores más frecuentes en la endoscopía, no solo en la CPR, sino en la endoscopía alta, es generar loops por acercarse demasiado al paciente, y ese loop que se genera en el endoscopio, esa curva que nosotros vemos acá, esta curva que vemos acá, impide que la rotación que uno hace en el cabezal se traslade hacia la punta del endoscopio. Entonces lo que nos va a generar es inestabilidad del equipo y vamos a necesitar una mano más. No nos alcanzan las manos para mantener estabilidad, manejar el instrumental y la otra mano que estamos utilizando para manejar el cabezal del equipo. Pero si nosotros rectificamos esta curva y la ponemos derecha, cada movimiento que hagamos con la mano desde el cabezal se va a transmitir a la punta del endoscopio, y si mantenemos esta mano quieta, el endoscopio no se va a mover solo. Cuando hacemos posiciones difíciles, lo que tenemos que tener en cuenta es estos detalles, porque a veces no nos damos cuenta de que la posición es incorrecta. También los detalles en cuanto a la rectificación del equipo, siempre trabajar en vía larga es mucho más difícil, es preferente siempre tratar de trabajar con el equipo rectificado siempre que sea posible, ya que cuando estamos en posiciones de vía larga o mucha angulación, ahí sí, por más rotación del cabezal que hagamos, mucho no se va a transmitir hacia el extremo y nos va a costar hacer terapéuticas complejas. En cuanto a detalle de la posición de la papila, recordemos que la posición de la papila en cuanto a la canulación no necesariamente es la misma que para realizar un precorte. El eje de la papila no es lo que nos va a privar, nosotros siempre buscamos que el eje de la papila podamos ir hacia la 11 con el papilotomo. En el caso de hacer un precorte, lo que nos importa es que el infundíbulo nos quede lo más perpendicular posible al cuchillo para que uno pueda hacer un corte único recto y con una profundidad homogénea, cosa que si la papila está angulada, por más que el eje sea correcto, nos va a ser más dificultoso. La distancia no tiene que ser demasiado larga, tiene que ser justa. Esta sería una distancia correcta, en donde el papilótomo, ahora vamos a ver cuánto el cuchillo aguja va a asomarse. Si la posición es muy larga y estamos muy lejos, el instrumental es inestable y nos va a costar hacer una línea recta, y si está muy pegado, también va a ser dificultoso. Una vez que nosotros establecemos la posición de la papila, tenemos que hacer un esquema mental de cómo sería la distribución del ducto pancreático, del ducto biliar y su común, por lo menos en su variante más habitual. Eso tenemos que esquematizar en nuestra cabeza para saber a dónde vamos a tener que ir a realizar el precorte. Acá tenemos el mismo ejemplo de la misma papila, en donde vemos el posicionamiento inicial, como les dijimos. Nos hicimos el esquema mental de la posición de los ductos biliar y pancreático, entonces pasamos a hacer una incisión lineal homogénea que nos abra el infundíbulo y nos exponga el trayecto intramural del colédoco. Una vez que lo expusimos, y siempre teniendo en la cabeza esa imagen mental de la vía biliar donde debería estar, hacemos una incisión pequeña, que acá la vemos,
sobre la pared anterior, la que estamos viendo del ducto biliar. Una vez que hacemos eso, podemos ingresar ya sea con la punta de una guía o del papilótomo o a través del mismo y para ingresar nuevamente en la vía biliar. Y de esta forma accedemos. Como ven, lo que hicimos es, lejos del poro, hacer un corte e ir a buscar la vía biliar arriba, en lo posible por fuera de donde está el ducto común. Y es importante tener en cuenta que no necesariamente tenemos que tener el resultado que queremos obtener en el mismo momento. Es muy importante retomar al paciente. A veces, sobre todo en las primeras etapas, no logramos el objetivo de canular. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que retomar un paciente no es un pecado. Es preferible retomar un paciente. Hay trabajos que lo demuestran como este. En general, nosotros los retomamos en un periodo no menor a 72 horas y no mayor a 7 días, y depende de cómo nos quede dentro de la semana, lo vamos adaptando, pero el mínimo que tomamos en general es 72 horas, y vemos que la tasa de canulación en el segundo intento es realmente muy alta. Siempre es preferible, en las primeras etapas, cuando no tenemos experiencia, aunque realicemos el precorte y fracasemos en el intento inicial, diferirlo, retomarlo a las 72 horas o un poco más, y vamos a tener una tasa de arriba del 80%, porque vamos a generar la necrosis por el electrobisturí en la cara anterior del colédoco, que es donde no podemos ingresar, y generalmente facilita el acceso a la vía biliar. Acá les voy a mostrar 3 videitos con las secuencias en cómo hacemos la infundibulotomía. Esta es la papila que le mostramos inicialmente, y le vamos a mostrar 2 ejemplos más, en cómo hacemos el corte inicial, siguiendo el eje del infundíbulo, y hacia el poro papilar, que en general tratamos de respetarlo para tener un parámetro anatómico que nos guíe en el resto de la disección, porque a veces el edema nos hace perder parámetros, ¿sí? Acá vemos cómo hacemos el corte, tratamos de que el corte no sea festoneado, o sea, que sea un corte único, y si lo ampliamos sobre la misma línea, y tratamos de hacer un corte limpio y único. Estos son varios ejemplos de lo mismo. Y luego hacemos la divulsión cuando nos queda un poco cerrado para exponer el trayecto intramural. Acá vemos en la segunda etapa cómo vamos a hacer la incisión sobre lo que suponemos que es el colédoco intramural, para luego poder ingresar. Ahí vemos cómo hacemos una incisión. La incisión tiene que ser relativamente superficial. Cuando la vía biliar es fina, es muy sencillo pasarse. Es preferible ir profundizando lentamente y no hacer cortes muy profundos desde el inicio para no pasarnos, o que una vez que seccionamos la vía biliar ya después es muy difícil de entrar. Y por último, vemos cómo podemos entrar en diferentes variantes, haciendo el corte, apoyando el cuchillo y entrando directamente, o si la incisión fue chiquita porque sospechamos que la vía es fina, podemos entrar con la guía dirigida apuntando hacia la vía biliar en dirección del ducto, o en este caso también haciendo algo de presión, retirando el endoscopio, no van a ver el resalto, hacemos un poco de presión, tiramos un poco el endoscopio y terminamos de forzar el ingreso hacia el colédoco. Acá tenemos un ejemplo de una septuntomía. Una de las formas de realizarlo se puede realizar con o sin guía colocada sobre el Wilson. En este caso se definió realizarlo con la guía hacia el Wilson, y definieron dejar una guía para facilitar. Ahí vemos el acceso a la vía biliar. Una vez que se cortó el septo, se procede a realizar la esfinterotomía, y en este caso, como se utilizó una guía colocada en el páncreas, se deja un stent pancreático profiláctico. Acá tenemos un ejemplo de una situación que es ideal para el que comienza a realizar procedimiento de precorte e infundibulotomía, que es el cálculo enclavado en la papila, en donde el cálculo nos genera el límite de seguridad para la profundidad del corte, y lo que hacemos directamente es cortar sobre el cálculo para generar el parto, y una vez que logramos extraerlo, podemos tener el acceso a la vía biliar. Lo vamos ampliando lentamente en base a la necesidad, no hay que hacer cortes desmesuradamente grandes de inicio, es simplemente para que salga el cálculo. Y ahí logramos el acceso.
Y acá por último quería mostrarle algunos ejemplos de lo que se puede lograr o lo que se puede practicar con la videosimulación. Esto es un simulador mecánico en donde se hace una papila con un corazón de pollo y se puede practicar el precorte sin riesgo para el paciente. Entonces podemos equivocarnos en cuanto a la dirección y bueno, no va a haber problema. En este tipo de simuladores podemos hacer todas las variantes que queramos, hacerlo desde el poro, hacer una fistulotomía, practicar el corte hacia arriba, hacia abajo, y de esta manera vamos adquiriendo las habilidades motrices y la coordinación de movimiento que necesitamos para hacer un precorte derecho, lo cual no siempre es fácil, sobre todo en los inicios. Acá vemos parte en la simulación, cómo podemos pasar guías inclusive, realizar precortes sobre stent pancreático, colocar un stent y luego realizar el precorte por el mismo y hacer todas las variantes posibles. En esto no hay límite en cuanto a horas de vuelo. En general va a depender del operador. Cuando nosotros vemos que el operador ya está en condiciones de pasar a una práctica supervisada, lo volcamos hacia el paciente. Y de esta manera vamos a disminuir el riesgo en el aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Doctor Baldoni, muchísimas gracias. Al final de las presentaciones hay varias preguntas para hacerle. Muchas gracias, excelente presentación. A continuación vamos a presentar al doctor Carlos Hars, médico cirujano, especialista en cirugía endoscópica. Es el jefe de servicio de cirugía endoscópica de la Clínica Santa María. Durante muchos años, médico del staff del Latinoamérica Training Center en la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Carlos es un gran amigo, uno de los médicos más queridos del centro de entrenamiento por todos los becados. Carlos, muchas gracias por todas las enseñanzas que nos has dado y te voy a dar lugar a tu presentación, que es tumores ampulares y su tratamiento endoscópico. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Federico. Tus palabras de repente uno lo emocionan. Vamos a compartir pantalla. Dame un segundito. ¿Se ve bien ahí, Federico? Excelente, sí. Bien, muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Gracias, Federico y a Promedón por invitarnos a participar en este curso. A continuación les voy a hablar en los próximos 15 minutos de los tumores ampulares, de su tratamiento endoscópico. La ampulectomía endoscópica es un procedimiento mínimamente invasivo para el tratamiento de las lesiones ampulares incipientes. Es una técnica que nos permite evitar o que puede evitar un tratamiento quirúrgico más agresivo. Los tumores ampulares en general son adenomas que pueden desarrollar un carcinoma en la secuencia de adenoma-carcinoma entre un 30 y un 50%. Histológicamente existen dos tipos de adenocarcinoma, el intestinal y el biliopancreático, y a veces pueden ser mixtos. El diagnóstico fundamentalmente se hace por las biopsias. El resultado de las biopsias en general no es muy bueno el rendimiento, entre un 40 a un 70%. Tiene un 30% de falsos positivos, como todos conocemos, y un elemento que es fundamental, me parece a mí, en el diagnóstico es la endosonografía, que tiene una detección cercana al 100% de las lesiones ampulares, y en los casos en que se requiere de una biopsia por punción, llega hasta un 84-85% de rendimiento. Sin embargo, ante la duda, la mejor biopsia yo creo que sigue siendo la ampulectomía, la que nos permite hacer el diagnóstico, y en general cambia mucho el diagnóstico histológico en sobre un 24%. Habitualmente el grado histológico va más hacia el adenocarcinoma. Para la etapificación, como lo hacemos habitualmente, el TAC multicorte, de acuerdo al paciente, ¿no es cierto? La colangiografía por resonancia magnética me parece a mí que es más importante desde el punto de vista nuestro, porque nos va a hablar un poco del compromiso linfonodal, de la extensión intraductal, y además de eso nos permite saber si tenemos un páncreas divisum o no,
lo que nos va a ayudar en el momento en que tengamos que colocar una prótesis pancreática. Si el paciente tiene un páncreas divisum, no vamos a quedar frustrados, no lo vamos a intentar si ya sabemos que tiene esta condición. Finalmente, me parece a mí que es muy importante la endosonografía porque es la que nos va a definir el tratamiento. Además de poder hacer el diagnóstico de la lesión, va a permitir, ¿no es cierto?, definir el compromiso de los tejidos adyacentes. Y esto nos va a decir si podemos hacer una ampulectomía endoscópica o hay que ir a un tratamiento quirúrgico formal. La endosonografía intraductal es mucho más fina en poder visualizar los conductos, las distintas capas que hay, ¿no es cierto?, a nivel de la papila. Sin embargo, se utiliza más bien en centros de formación y en centros académicos. Y finalmente la colangiografía retrógrada, la que actualmente se utiliza más de apoyo en el procedimiento de la ampulectomía, ya sea para determinar el compromiso intraductal del colédoco y para la colocación de las prótesis pancreáticas. ¿Cuáles son las indicaciones ahora de la ampulectomía endoscópica? Habitualmente son tumores menores a 2-3 centímetros, sin embargo esta no es una limitante y va a depender un poco de la experiencia de los operadores y del tiempo que lleven realizándolo. Que no tengan una ulceración, que no presente un sangramiento espontáneo en el momento del procedimiento endoscópico y que no tengan una retracción de la mucosa adyacente. Todos signos, ¿no es cierto?, de que estamos frente a una lesión que es probablemente infiltrativa. Es importante que la invasión intraductal sea menor de 1 centímetro en el caso del conducto biliar y menos de 5 milímetros en el conducto pancreático. Y lo otro, les vuelvo a insistir una vez más, que no exista una contraindicación en la endosonografía para que nosotros efectuemos el procedimiento. La técnica que habitualmente se utiliza es la resección en bloc, idealmente porque vamos a tener un R0 mucho más efectivo. Cuando lo hacemos por parcialidades es en aquellas lesiones que son mayores o que tienen una extensión lateral hacia el duodeno. Se puede o no acompañar de una terapia ablativa, ya sea con electrofulguración, con APC o con radiofrecuencia. Nosotros somos fervientes de la colocación de las prótesis pancreáticas, idealmente siempre. Yo sé que hay estudios del grupo de Brasil en que no están de acuerdo. José Celso Ardén tiene una opinión. Nosotros pensamos que el stent pancreático debería colocarse idealmente siempre para disminuir el riesgo de pancreatitis post-procedimiento. El stent biliar, ante una sospecha de mal drenaje, nosotros lo indicamos, y cuando se asocia la lesión ampular con una coledocolitiasis. El retiro del stent de páncreas lo hacemos a las 2 semanas, a no ser que hayamos tenido un paciente con un efecto adverso durante el procedimiento o posterior a él. La inyección submucosa nosotros no la utilizamos porque tenemos la impresión de que dificulta realizar la ampulectomía. Por un lado, disminuye la posibilidad de hacer una resección en bloc y no nos disminuye las complicaciones post-procedimiento, de tal modo que nos parece que no tiene una indicación en general. Les voy a mostrar algunos videos para ir compartiendo con ustedes. Esta es una ampulectomía clásica, una mujer de 39 años con adenoma tubular, con displasia de bajo grado. Nosotros sacamos el asa del endoscopio, abrimos el elevador y vamos bajando el asa y ustedes pueden ver claramente que estamos tomando todos los bordes de la lesión hasta la región distal a ella, atricionamos y posteriormente aplicamos corte. Nosotros utilizamos un corte en general puro, se puede ver, recuperamos la pieza que es fundamental y después vamos directamente a la colocación de la prótesis pancreática, de tal modo que si hay sangramiento o alguna cosa que no nos perjudique para lograr este procedimiento. Ustedes pueden ver cómo empieza a drenar en forma inmediata el contenido pancreático. Posteriormente, en este caso, como no se podía acceder a la vía biliar, para evitar una colangitis, realizamos un precorte sobre la prótesis pancreática y colocamos una prótesis biliar, de tal modo de disminuir el riesgo, además de una colangitis. Este trabajo me parece tremendamente interesante porque nos demuestra las distintas dificultades que hay en la literatura. Es tan heterogénea toda la literatura que hay que uno no puede sacar conclusiones que sean números duros.
Este yo creo que es un gran esfuerzo que se hizo en este trabajo, una revisión sistemática, con un análisis grupal de todos los trabajos que fueron incluidos y que cumplieron con los criterios de este grupo, que es fundamentalmente italiano, y con la participación además de Patrick Sharma de Estados Unidos. En este trabajo se enrolaron 1.751 pacientes y pudieron comprobar que las complicaciones ocurrían en alrededor de un 25%. En primer lugar, de las complicaciones, la pancreatitis aguda, generalmente leves, ocasionalmente de un compromiso más importante. El sangramiento en alrededor de un 11%, habitualmente de manejo endoscópico, y cuando esto no era positivo el resultado, se iba a la radiología intervencional, y solo en un paciente de estos 1.751 se requirió de un tratamiento quirúrgico. La perforación ocurre en un 3%, finalmente la mortalidad es del 1%. Como ustedes pueden ver, las complicaciones en este tipo de procedimientos es aceptable, es alta, sin embargo es aceptable en relación al 50% más que puede tener la morbilidad en una pancreatovenectomía, y la mortalidad es muy baja, mucho menor al 1%, lo que también se compara favorablemente con la pancreatovenectomía. ¿Y cuáles son los resultados? La resección completa se obtiene en un 94%, la resección curativa en un 87%, fundamentalmente en los pacientes en los cuales se hace una ampulectomía en bloc, y la recurrencia es de alrededor de un 12%. 12% que en general puede ser manejada por vía endoscópica, ya sea con resecciones locales, más alguna terapia ablativa asociada. A continuación, les voy a ir mostrando algunos ejemplos de ampulectomía, de las complicaciones que uno puede ir teniendo y cómo uno las puede ir resolviendo. Este es un caso de un tumor ampular con un crecimiento endocoleociano. Es una lesión que medía alrededor de 3,4 milímetros de longitud, 34 milímetros de longitud por la endosonografía, que ustedes la pueden ver aquí. La lesión que compromete la ampolla y presenta un crecimiento endocoleociano. Aquí pueden ver el crecimiento polipoideo hacia el colédoco distal, sin embargo no hay hacia proximal un compromiso en la pared, sino que es más bien polipoideo nadando dentro del conducto. Aquí se puede visualizar la ampulectomía de craneal a caudal, se toman todos los bordes de la ampolla, aplicamos el corte, después lo más importante, volvemos a insistir en recuperar la pieza quirúrgica para definir la conducta posterior. Se puede ver la región de la ampulectomía, canulamos la vía biliar, se ve este defecto de hiene en el colédoco distal, realizamos la papilotomía para posteriormente ingresar con un balón de oclusión. En forma habitual se infla, ¿no es cierto? Y ustedes, o se insufla, y aquí pueden apreciar el defecto de hiene en el colédoco distal, el que lo vamos traccionando, empujando un poco el endoscopio hacia distal, y logramos luxar esta masa protruida, ¿no es cierto?, hacia el duodeno, y procedemos a resecarla con una polipectomía, como una polipectomía habitual. Nuevamente recuperamos la pieza, y así es como se ve la región de la ampolla una vez que hemos hecho la ampulectomía. Colocamos nuestra prótesis pancreática y recuperamos la pieza. Aquí la tienen ustedes, hicimos un pinning de ella. A los 3 meses en el control se ve que hay un área de tejido que nos pareció que podía ser o hiperplásico o lesión residual, de tal modo que le tomamos biopsia. Las biopsias confirmaron que había una displasia de alto grado, se electrocoaguló todo el área, incluyendo el colédoco distal, ¿no es cierto? Colocamos una prótesis pancreática de protección, nuestra prótesis biliar autoexpandible completamente recubierta, de tal modo de mantener abierto el colédoco distal que electrocoagulamos para evitar la estenosis. Nosotros habitualmente colocamos un doble pigtail por dentro de la prótesis completamente recubierta a modo de anclaje para evitar su migración. Aquí podemos ver a los 3 años y medio cómo se encuentra esta paciente. En todos los controles no ha tenido ninguna evidencia de recurrencia local desde el punto de vista histológico.
En este otro ejemplo, una ampulectomía piecemeal. Esta es una gran lesión ampular que comprometía hasta la tercera porción del duodeno, que costaba mucho llegar con el duodenoscopio hacia distal. Pueden ver en la resonancia un conducto biliar y el conducto, la bifurcación muy dilatada, el colédoco con gran dilatación hacia distal hasta la región intraampular, y aquí ustedes pueden apreciar la gran masa que ocupa todo el lumen duodenal y que se extiende hacia la tercera porción, del duodeno. Esta lesión estaba bastante irrigada. Colocamos nuestra asa, igual como lo hacemos siempre, vamos abriendo el elevador, empujamos nuestro endoscopio hacia distal. En esta posición costaba ver un poco el borde distal de la lesión. Intentamos la coagulación, sin embargo, no fue posible por la dispersión de la energía en la gran masa, y logramos sacar el asa, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer una resección por parcialidades desde distal hacia proximal, recuperando como siempre los fragmentos de la lesión. Aquí pueden ver ustedes que incluso costaba a veces sacarlo del píloro. La lesión hacia proximal la empezamos a resecar aquí, y con esto ya estamos terminando. Ustedes pueden ver en esta zona, que es donde yo creo que teníamos inicialmente nuestra asa, y que no pudimos seccionar en forma directa y hacer una resección en bloque. Aquí estamos terminando ya la ampulectomía, resecamos la última parte, tenemos la vía biliar en la posición habitual. Hicimos una papilotomía en este caso porque tenía un antecedente, una coledocolitiasis múltiple, a cálculo pequeño en el colédoco distal. Canulamos nuestro páncreas y vamos a poner una prótesis de 5 French y de 7 centímetros de largo, habitualmente sin flaps internos. Estamos revisando la vía biliar. Ustedes ven cómo drenan abundantes cálculos de la vía biliar, que no es infrecuente que se asocien los tumores ampulares con ellos, y por lo mismo le dejamos puesto una prótesis. Si ustedes se fijan aquí, la prótesis tenía una marca ahí. Esta marca nos permite reconocer en qué minuto estamos con nuestra prótesis en posición, y podemos empezar a liberar el extremo proximal, de tal modo que se nos formen los dos loops arriba y el loop distal intraduodenal. Empezamos a hacer la electrofurguración de todos los bordes. Ustedes pueden ver una escara central bastante profunda, probablemente con el asa inicial, en donde intentamos la resección. Felizmente no hubo ninguna evolución inadecuada, el paciente estuvo asintomático y lo dimos de alta al tercer día. A las 3 semanas le retiramos el stent pensando en que podíamos tener lesión residual. No ocurrió así, eliminó espontáneamente el stent pancreático, y aquí ustedes pueden ver la escara de bordes limpios, el fondo está claramente con fibrina homogénea, se ve parte de la muscular. Aquí podemos ver el conducto pancreático y el colédoco hacia proximal. La zona de retracción de la porción más distal de la lesión. Este paciente evolucionó sin ningún problema, y si gustan después podemos discutir algunas cosas de la indicación y de la anatomía patológica. En este otro ejemplo, que ya lo presentamos en un webinar del CICE, la doctora Priscila, se puede ver una gran lesión vellosa de la ampolla, que se encontraba dentro de un divertículo que nos impedía ver la base de él. Ustedes pueden ver acá el divertículo, y no podíamos ver el vértice de la ampolla, de tal modo que hicimos una resección de la parte más externa, exofítica. Se ve la isquemia que al ejercer el cierre del asa, y lo resecamos una vez más, recuperando la pieza. Para eso es importante colocar una ampolla buscapina al momento de la resección, para, por si perdemos la pieza, que no se nos vaya con el peristaltismo hacia distal. Aquí pueden ver el gran divertículo en el que se encontraba la papila, tiene lesión residual en los bordes. Hacemos una resección de estos fragmentos, el colédoco y el conducto pancreático. Este conducto pancreático no está muy dilatado, sin embargo yo creo que es útil porque nos permite, como en este caso, reconocer fácilmente dónde está el conducto pancreático. Así es como quedó la región de la ampulectomía con el músculo expuesto. La paciente evolucionó muy bien, y a las 8 horas tuvo una hematemesis brusca con un sangramiento importante.
que provenía del área o del segmento izquierdo de la ampulectomía, y podemos visualizar la prótesis pancreática, que es importante porque eso nos permite trabajar con seguridad de que no estamos dejando cerrado nuestro conducto pancreático. El sangramiento era muy importante, cambiamos a un instrumento de visión frontal para colocar los clips en forma más fácil. Ustedes pueden ver aquí que estamos llegando un poco más tangencial a la papila. Vamos colocando los clips en forma muy sistemática hasta llegar al punto que queríamos cerrar. Deja de sangrar, nuevamente para mostrarles el conducto pancreático, el biliar y la prótesis aquí que nos permite, ¿no es cierto?, poder trabajar con tranquilidad. Y aquí parte la escala después de la ampulectomía. El sangramiento en esta paciente fue tan importante que decidimos hablar con los radiólogos intervencionales para hacer una embolización profiláctica. Aquí pueden ver ustedes la arteria hepática, la gastroduodenal, nuestros clips, nuestra prótesis pancreática y finalmente esta rama de la gastroduodenal superior, ¿no es cierto?, que llegaba a la zona de los clips. Y esto es por lo cual uno hace las ampulectomías. Ustedes ven que hay complicaciones que pueden ser serias, pero esta es una paciente que evolucionó sin problemas después, una papila que está completamente normal, conducto pancreático, biliar libres, el control posterior sin lesión residual. En general, el mensaje que a mí me interesa, con el cual uno se debería quedar, es la parte crítica, es la indicación adecuada de la ampulectomía. Para ello es fundamental la semiología. Ustedes ya vieron cuáles son estos aspectos endoscópicos de la visualización de la papila, la endosonografía, que es la que nos va a permitir conocer, ¿no es cierto?, hasta dónde podemos llegar en la ampulectomía y si está indicada o no, o debe ir directamente a la cirugía, y en aquellos casos en que hay dudas de si hay o no compromiso de la submucosa un poco más allá, podemos hacer una ampulectomía diagnóstica, en que si hay un carcinoma intramucoso, vale decir que estaba todo confinado a la mucosa, no lo deberíamos considerar como curativo. En el caso que haya compromiso que esté en el esfínter de Oddi, pero haya un compromiso un poco más allá de la muscular de la mucosa, y el tumor es bien diferenciado, no hay invasión linfovascular y es del subtipo intestinal, probablemente uno podría analizarlo caso a caso, pero una alternativa es dar como tratado a ese paciente y controlarlo después en forma sistemática. Esto es controvertido, como les decía, no hay números que sean duros hasta el momento. Es muy importante analizarlo con los tratantes, discutirlo con el paciente y darle las alternativas. Y finalmente, el segundo mensaje es que la morbilidad es aceptable, es una morbilidad seria, hay que tener respaldo quirúrgico y hay que tener un respaldo de radiología intervencional, como ustedes han podido ver en los ejemplos que les mostré, pero esta morbilidad se compara favorablemente en relación a la morbilidad de la pancreatoduodenectomía. La mortalidad es baja, menor al 1%. Eso es lo que les quería comentar en el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Veremos después al final de la tarde, ¿no es cierto?, las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias. Carlos, espectacular, impresionante los videos y nos haces parecer fácil algo que realmente no es fácil. Es bastante complicado y muchas gracias. Seguramente va a haber muchas preguntas del auditorio al final de la charla. Muchas gracias a ustedes. A continuación, la doctora Daniela Milhomen nos va a hablar de las complicaciones en vía biliar. La doctora Milhomen hizo una residencia médica en cirugía digestiva en el Hospital Das Clínicas de la Universidad Federal de Goiás, especialista en endoscopía digestiva, con mejora del Instituto Nacional del Cáncer de Tokio, Japón, miembro de la ASGE, tiene una maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Goiás y es doctor en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Estatal Alberto Rossi. Es una de las mujeres pujantes de la endoscopía de Latinoamérica, que nos tiene acostumbrado a estas charlas tan importantes. Doctora, adelante. Obrigado, muchas gracias. Vou falar português devagar,
Os slides estão em inglês, são simples, e eu gostaria de agradecer a Promedon pela gentileza do convite, e é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite junto com vocês todos. Vou compartilhar as imagens e a gente vai conversar. É possível? A tela está compartilhada, está tudo certinho? Vocês conseguem ver a tela? E nessa webinar que estamos falando sobre ERCP, pediram para falar sobre complicações no ducto biliar. E eu pensei em trazer um caso clínico de vida real de perfuração, que é uma complicação temida, custosa, e é uma complicação que assusta bastante a todos. Então, vamos falar sobre a ERCP, vamos falar sobre perfuração baseada num caso de vida real. E no Brasil somos obrigados a declarar os conflitos, está aqui a declaração de interesses, e esse é o nosso roteiro, nosso roadmap. Então, vamos contextualizar um pouquinho a perfuração, apresentar o caso, apresentar algumas dicas, alguns advices, e na sequência as conclusões. Então, para contextualizar, a perfuração na CPRE, na ERCP, é uma complicação devastadora. Normalmente está associada com uma morbidade considerável, pode ser potencialmente fatal se não for reconhecida e manejada rapidamente. Normalmente, quando acontece, os procedimentos são interrompidos, então há um prejuízo ao paciente pela interrupção do procedimento, e ela pode ocorrer no momento do procedimento ou o que é a chamada late perforation, que é uma tragédia. Graças a Deus e por bem, esse é um evento raro, acontece numa taxa baixa, as estatísticas que são mais altas mostram taxas de perfuração em torno de 1,5%. E uma das situações mais frequentes onde a gente tem a perfuração é quando estamos fazendo papiloplastia e usando balão de dilatação. Então, cálculos difíceis, cálculos quadrados, cálculos grandes, eles normalmente são removidos com mais facilidade quando a plastia da papila é feita com o balão de dilatação. Isso, para o paciente, é excelente, abrevia a permanência hospitalar, tem vantagens econômicas e tem vantagens claras no sentido de acelerar a estadia do paciente com um procedimento que, apesar de descrito há poucos anos, ele é relativamente simples e amplamente utilizado no mundo todo. E as melhores práticas, as best practices, são de insuflar esse balão por 1 minuto, 60 segundos. Insuflações prolongadas, elas estão associadas com complicação, risco de pancreatite, risco de perfuração. E o que a Sociedade Americana e Europeia normalmente recomendam? Eles recomendam uma esfincterotomia tática pequena, seguida de uma dilatação com balão, como tratamento de primeira linha para cálculos grandes. Interessante que, apesar de ser uma técnica muito, muito utilizada, amplamente utilizada no mundo todo, não existe um consenso em relação a posicionamento do balão, tempo de insuflação, isso fica mais livre, e os experts têm escrito a respeito disso, tem muitas publicações recentes aí nos últimos 2 anos, e em relação ao posicionamento de balão, não existe um consenso. Alguns experts recomendam que você tem que deixar mais da metade do balão visível na luz do adenal, ou seja, para fora, é uma observação subjetiva. Alguns recomendam que você precisa mobilizar esses cálculos cranialmente para evitar minimizar o trauma na parede do ducto biliar, e outros autores dizem que isso não faz a menor diferença, que inclusive insuflar o balão em cima dos cálculos pode ajudar no sentido de comprimir, fazer uma compressão pneumática ali, uma
compressão hidrostática, e você pode, inclusive, quebrar esses cálculos, facilitar a retirada. A dilatação com balão, ela tem uma taxa de sucesso super alta, pode chegar a quase 100%, mas tem uma taxa de complicação incômoda, em torno de 10% a 12%. E, interessante, esses autores trouxeram uma compilação de estudos sobre complicações, perfuração com dilatação com balão. E boa parte deles insufla por um período muito curto, até 60 minutos, tem uma taxa de clareamento de via biliar excelente, mas tem uma taxa de efeitos adversos incômoda, que chega até 10%, 12%. E muito se questiona, existem fatores de risco? Como será que a gente pode evitar esse evento adverso da perfuração? Esse grupo, isso é uma publicação agora de 2021, tentou pesquisar algum fator de risco da anatomia, fora dos fatores habitualmente já conhecidos. Então, de uma compilação de 310 pacientes, tiveram uma taxa de perfuração de 1,6 no uso do balão, e encontraram, em análise multivariada, que o fator que foi associado com perfuração foi ducto biliar não circundado por tecido pancreático. Então, foi o que trouxe maior risco para os pacientes. Então, pode ser que no estudo de imagem desses pacientes, a gente encontre alguma dica anatômica, algum advice que fale, esse é um paciente de risco para dilatação com balão. Vamos ver. Em relação ao nosso caso clínico. Caso clínico era de uma paciente jovem, 22 anos de idade, Bom, acho que podemos retornar aqui nessa imagem, uma paciente que foi encaminhada para IRCP, papila pequena, foi feita uma papilotomia tática, dilatação com balão, para acessar os cálculos, e eis que quando o balão foi desinsuflado, essa foi a imagem que trouxe muita tristeza para a equipe inteira. Então, nesse momento, o que fazer? Então, nós sabemos que existe uma variedade de mecanismos que podem induzir perfuração durante uma CPRE, pode ser trauma direto à parede duodenal, problemas durante a esfincterotomia, problemas durante a manipulação da via biliar e problemas durante o uso do balão para fazer dilatação com balão. Então, boa parte dos fatores de risco associados envolvem pacientes com anatomia alterada, idosos, procedimentos longos, disfunção do esfíncter, e é uma complicação desastrosa, que tem uma morbidade, uma mortalidade importantes. E nesse momento que temos uma perfuração, o que fazer? Felizmente, temos diretrizes já bem estabelecidas, boa parte das diretrizes tiveram update agora em 2020, então trago aqui agora a discussão desse caso, usando 3 guidelines de 2 de 2020, 1 de 2021. E quais os recados que esses guidelines trazem para a gente? Muito interessante. Primeiro, no planejamento de procedimentos, manter um diálogo aberto com o paciente, porque complicações podem acontecer, e informar o paciente que existe um plano, caso complicação ocorra. E uma vez que você teve o evento adverso da perfuração, tentar manter a área o mais limpa possível, aspirar a secreção, mudar o decúbito do paciente para aproveitar a gravidade, se não está usando CO2, mudar imediatamente para insuflação com CO2, para tentar mitigar a síndrome compartimental abdominal, e sempre que tiver disponível no serviço, a preferência é para fazer procedimentos endoscópicos usando CO2. Uma outra situação, temos que saber o que está acontecendo. Então, quando acontece uma perfuração, existe como ranquear, classificar essas perfurações. Então, conhecer as classificações é importante. Então, está aí a classificação de Stepfer, são 4 tipos, e a nossa fica entre tipo 2 e tipo 3, não é exatamente periampular, não é exatamente profunda no ducto biliar, a que foi mostrada aqui. E um quarto conselho, as perfurações retroperitoneais, tipos 2 e 3, normalmente o diagnóstico delas é difícil, nem sempre a gente tem um orifício
evidente, como foi mostrado no caso clínico. Às vezes são muito sutis e o endoscopista precisa ter muita atenção com os sinais durante a fluoroscopia, gás em volta do rim, gás embaixo do fígado. Na menor dúvida, se aconteceu alguma coisa ou não, tomografia para o paciente. E essas perfurações podem ser fechadas. Uma vez que você identifica de imediato, durante o procedimento, você pode fechar com clipes, sejam clipes convencionais, clipes over the scope, e o duodeno traz algumas dificuldades, mas não é impossível fechá-las. Voltando ao caso clínico, está aqui o nosso caso clínico depois de alguns segundos de balão desinsuflado. Então, com essas imagens incômodas mostrando uma perfuração, a paciente foi novamente para a tomografia e constatou ar no retroperitônio. Então, não há dúvida de que havia ali uma perfuração para a cavidade abdominal e o paciente retornou para a sala para as próximas condutas. E o que os guidelines orientam? Primeiro, informar toda a equipe que aconteceu um problema, que um incidente, uma complicação está em andamento na sala. Prestar atenção no tipo de gás insuflado, manter fluxo baixo e usar CO2. Manter o campo sempre limpo, remover líquido, conteúdo, sempre que possível, e iniciar antibiótico imediatamente, com cobertura ampla de gram-negativo e anaeróbio, classificar a perfuração e, uma vez definida o tipo de perfuração, iniciar o tratamento. Se existe condição e expertise no serviço, o tratamento endoscópico é preferido, é o que a SGE recomenda, o manejo inicial não cirúrgico desse tipo de complicação. As indicações de cirurgia ficam reservadas para impossibilidade de tratamento endoscópico, pacientes cujo tratamento endoscópico não tem sucesso e o paciente caminha para uma sepsis abdominal ou a impossibilidade ou ausência de experts no local que possam conduzir o tratamento. E a SGE também recomenda que, só reforçando, no caso de complicações com perfuração para o retroperitônio, o manejo inicial é stent biliar com ou sem o uso de clipes para fechar o orifício. Então, você pode fechar o orifício e, preferencialmente, usar stents biliares, manejar clinicamente o paciente. Se sucesso, o paciente é acompanhado em internação e recebe alta. Se não sucesso, deterioração clínica, sepse abdominal, piora dos exames, o paciente deve ser encaminhado para tratamento cirúrgico, com perfurações que, vamos dizer, que acessem o retroperitônio. E os autores mostram que isso é uma conduta de sucesso. Está aqui uma compilação de autores. A maioria dos casos de perfuração foi diagnosticado no momento do exame, foi instituído para praticamente 100% deles um manejo não cirúrgico, um manejo clínico inicial, com a mortalidade zero e sucesso clínico importantíssimo, com uma taxa de hospitalização que variou aí de 1 semana até 2 semanas. E foi isso que foi feito para a paciente em questão. Então, foi disparado um stent. Está aqui a imagem do pré-stent, do pós-stent. Não havia teto para fazer fechamento com clipe ali, optou-se por stent recoberto, era um stent parcialmente coberto, como a paciente tinha vesícula, ele era recoberto em sua metade, descoberto na metade proximal, para dessa maneira não causar obstrução ali do cístico, e foi um procedimento que foi bem sucedido. Essas são as imagens tomográficas. 1 semana depois, a paciente foi internada, 5 dias depois, repetiu a tomografia, porque estava indo bem clinicamente, com o stent bem posicionado, está aqui o posicionamento dele que a gente pode ver, e diminuição do retropneumoperitônio. Fechando o caso clínico, a paciente ficou internada, foram usados antibióticos para cobertura de gram-negativo e anaeróbio, e recebeu alta no 12º dia. Ela tinha vesícula, ela evoluiu muito bem, foi operada, retirou a vesícula,
no 10º dia e recebeu alta no 12º dia. Fica aqui um recadinho dos guidelines. Importantíssimo, que nem sempre quando a gente está vivendo uma complicação, um sangramento importante, uma perfuração, a gente consegue fazer uma documentação adequada, mas é importantíssimo, imprescindível fazer um report adequado, ter muitas imagens do caso em questão, discutir isso de forma muito transparente com o paciente e com a equipe toda, e chamar um time de resposta rápida, multidisciplinar, para tentar oferecer o melhor para o paciente. Bom, concluindo, quando a gente vive aí um evento adverso, vale a pena ter um manejo step by step, desespero não ajuda, e vale a pena respirar fundo, classificar, diagnosticar a nossa complicação e tentar instituir o melhor tratamento. Então, trabalhar com um time de experts ajuda demais a resolver essas complicações. Vale a pena, nos serviços que têm alto volume de ERCP, desenvolver um protocolo de tratamento de perfuração, avaliar de forma sistemática e rotineira todos os pacientes. Os exames pré podem nos dar dicas se esse é um paciente de alto risco ou não para perfuração, e tentar instituir timeouts para prevenir erros e conhecer os nossos limites. Existem algumas complicações que o endoscopista não consegue resolver. E uma mensagem final, tem uma frase muito interessante nesse guideline, nesse update clínico, nesse guideline da ADA, que eu achei importante e eu extraí e trouxe aqui para vocês. Então, inspirada pela imaginação, planejada com cuidado e uma preparação especial e refinada pelas falhas, as técnicas endoscópicas, elas trazem a inovação e trazem alguma disrupção aí para a nossa rotina endoscópica. E isso é verdade, assim, principalmente nos últimos 10 anos. A CPRE evoluiu muito, bem como outras áreas, POEM, ISD. Hoje o endoscopista opera pacientes. Então, a gente consegue manejar, assim, doenças que há 15, 20 anos atrás não estavam aí no radar dos endoscopistas. Então, esse avanço gigantesco aconteceu e ele trouxe também aí as complicações para a gente. Então, uma mensagem final, quem trabalha com business, conhece esses modelos, então esse seria o Golden Circle do business. Por que estamos aqui, como e o que, né? Nós estamos aqui para discutir e tentar desenvolver tecnologias inovativas e melhorar a endoscopia digestiva nas Américas e no mundo. E como que a gente faz isso? Aprendendo, assim, discutindo erros, aprendendo a partir das falhas, estudando, trocando experiências, fazendo webinars espetaculares com experts, como essa que está acontecendo agora, e estudando o nosso paciente. E o quê? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? Estamos aqui todos trabalhando em prol do paciente para entregar valor e prevenir complicações, resolver os problemas dos pacientes com o mínimo possível de efeitos adversos. E eu peço desculpas pela falha no áudio, queria agradecer muito pela atenção de todos vocês e vou parar de compartilhar a tela. Tentei falar devagar, porque eu falo rápido no meu dia a dia. Excelente, doctora Daniela. Muy linda presentación. Realmente cuando nos ocurren estos efectos adversos, tenemos que tener todo preparado para saber para dónde correr en primer lugar. A continuación, muchas gracias, doctora. A continuación vamos a darle lugar a la presentación del doctor Reichmann, Isaac Reichmann, quien nos va a hablar del uso de clips en ERCP. El doctor Reichmann es endoscopista terapéutica avanzada en The Wesley Hospital, Toronto, Canadá, Clinical Associate Professor of Medicine en Baylor College of Medicine, Clinical Associate Professor of Medicine en la Universidad de Texas en Houston. Todos ustedes lo conocen y es un gran honor tenerlo presente. Doctor Reichmann, muchísimas gracias. Gracias. Es un gran gusto saludarlos. Voy a poner el share screen. Y vamos a hablar de uso de clips en CEPRE.
Y les puse este background porque ahorita mucho lo que hacemos es con la computación y ya no oímos al paciente, nada más oímos la computadora y a ver lo que dice el paciente, pero bueno. Este es un estudio en el que demuestra el uso de clips en varios estadios de sangrado en el tracto digestivo. Y no les puse esto para que se lo memoricen, pero les puse esto para que se den cuenta del beneficio que existe en los clips en la hemostasia del tracto digestivo en varias utilizaciones. Lo más común es en úlceras o en lesiones superficiales como un Ulefort. Y una de las ventajas que existe en el uso de clips en estas lesiones es que cuando nosotros vemos las lesiones, los podemos abordar en una forma perpendicular, que es como queremos poner los clips. Es la mejor forma en general, porque eso cruza el vaso que está alimentando esta área. Esto no es tan fácil hacerlo cuando nos enfrentamos con un sangrado de la papila, como en este caso, porque existe mucha diferencia de cómo vamos a abordar estos pacientes desde el punto de vista geométrico. Y ustedes ya han escuchado varias pláticas de lo que es la geometría de la papila y cómo tenemos que anticipar lo que vamos a hacer para no hacer un problema, hacerlo doble o triple por la intervención que tengamos. Esto es una cosa que nos... un segundo. La incidencia, se salió este video de antes, pero la incidencia de sangrado digestivo es entre el 1 al 48%, y eso sucede, todo depende de cómo estén viendo los datos, si son sangrados agudos, si son sangrados de más tiempo después, y la mortalidad es más o menos del 1%. ¿Cuáles son los riesgos que puedan ocurrir con esto? Ya ese video está ahí metido, pero los riesgos son el uso de la presencia de cirrosis hepática, la presencia de insuficiencia renal y el uso de antiplaquetarios. Estos son los tres que están demostrados bien que son riesgos de sangrado. Y les puse este video porque en nuestro caso también la presencia de un divertículo hace que haya más riesgo de sangrado. ¿Cómo son los métodos que tenemos para tratar a estos pacientes? Y tenemos varios. Uno es la inyección de epinefrina o de salina. La otra es termocoagulación y esto se puede aplicar tanto como con el mismo esfincterotomo o con un ASA monopolar o con terapia bipolar. Podemos hacer extensión de la esfincterotomía, hacemos tamponar con el balón, podemos poner prótesis expandibles o podemos usar clips y en algunos casos el hemospray, les voy a enseñar un caso de eso. Pero también tenemos que pensar cuáles son las posibilidades de las complicaciones que existen cuando hagamos el tratamiento. Y las 4 complicaciones más comunes es que podemos producir colangitis, obstrucción biliar, obstrucción del conducto pancreático y podemos provocar pancreatitis aguda. Y esto son las características de los pacientes que van a tener más probabilidad de complicaciones, y este es un estudio de como 520 pacientes, y estos son los pacientes que tuvieron sangrado, los pacientes que no tuvieron sangrado. Ustedes aquí se dan la cuenta de los pacientes que tuvieron colangitis o pancreatitis, fueron los pacientes que sangraron porque hubo una intervención. Cuando hacemos la intervención, vamos a poder observar cuáles son los procedimientos que podemos hacer, pero que están asociados con más complicaciones. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, cuando hacemos o inyección o un spray por epinefrina, podemos ocasionar pancreatitis en un porcentaje bastante grande, sobre todo con el spray, por eso es que ya nadie, en general no se usa, pero esto está reportado.
la inyección o la termocoagulación, y esto lo que sucede es que va a hacer una obstrucción parcial del conducto pancreático, pero si ustedes aquí se dan cuenta, cuando usamos endoclips, las complicaciones son mucho menores, pero pues, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo vamos a hacer. Esto es un tratamiento, uno de los tratamientos es simplemente hacer un tamponado. Ustedes ven acá que hay una guía, se provocó sangrado. Podemos utilizar el balón, que es un balón de Fogarty para poder remover piedras o un balón de dilatación. Y eso va a parar el sangrado en una gran cantidad de pacientes, porque la mayoría de los sangrados que vamos a ver no son muy significantes. Nosotros hablamos de significancia de un sangrado en realidad cuando no podemos ver la papila. Porque es muchas veces que ustedes están haciendo un corte, va a haber un poco de sangrado, podemos seguir haciendo el trabajo y no va a haber interrupción de lo que hacemos. La otra posibilidad es de poner una prótesis, como ustedes ven aquí, una prótesis metálica cuando existe un sangrado que es más significante, o también se puede hacer en forma profiláctica con pacientes que tienen riesgo alto de sangrado. Y aquí se ha visto que el uso de prótesis metálicas completamente cubiertas tienen una eficacia similar a la de angioembolización, porque eso se compara con pacientes en los que no se pudo controlar el sangrado en otras formas más estándares. Y los clips los podemos usar, pero tenemos que tener cuidado cómo los usamos, y en parte de eso es porque estamos usando el duodenoscopio. Y el canal del duodenoscopio no nos va a permitir usar todos los clips que existen en el mercado, porque hay clips que tienen el codo del clip es muy largo, entonces no va a poder liberar el clip cuando está pasando por el conducto del puente, del elevador. ¿Sí? Y este es un buen estudio publicado en Boston, y es cómo podemos o cuándo vamos a escoger cuál es el mejor clip que vamos a utilizar. Y hay muchos clips en el mercado y todos tienen sus pros y todos tienen sus cons. En este estudio, es un estudio, no es en humanos, es en modelos. Lo que se estudiaron fue la comparación de muchas características, incluyendo la rotabilidad del clip, que no haya un overshoot, que no se abra mucho, que haya precisión cuando se abre y se cierre, y también la fuerza de cerrar el tejido, ¿sí? Lo que es la fuerza tensil del clip. Y esto se comparó en 4 posiciones diferentes, uno con un endoscopio derecho, otro en el conducto donde está la parte primera y segunda del duodeno, en retroflexión completa y a través del elevador del duodenoscopio. Y todos los clips, unos tuvieron unas cosas buenas, otras malas. La conclusión del estudio es que cada clip tiene su propio perfil físico y funcional, y nosotros somos los responsables de escoger el mejor que sea posible para cuando se está usando el duodenoscopio. Cuando estamos usando el duodenoscopio, tenemos que ver la longitud del codo, ¿sí? Y cómo se abre las pinzas del clip. Cuando hacemos esto, vamos a ver cuál es la rotación del clip, cómo vamos a nosotros a afectar esa rotación, porque sí se afecta cuando estamos usando el duodenoscopio. Sí, tenemos que tener la posibilidad de reposicionar, sobre todo cuando estamos usando el duodenoscopio, porque cuando usted está tratando de agarrar un vaso que está sangrando y no es en forma perpendicular, no es tan sencillo. Y tampoco queremos hacer un clip que se abra mucho, porque van a agarrar más de lo que quieren agarrar. Y lo mejor es escoger un clip que se abra suficiente y que tenga el tallo del clip que sea corto, ¿sí? Como este, ¿sí? Entonces este tiene
un buen perfil de acercar el tejido y el codo es corto. Esta es una forma en la que hacemos los cierres. Ustedes ven aquí, en este caso es más o menos sencillo porque el vaso, ustedes lo pueden ver, y el acercamiento con el clip va a ser en forma perpendicular. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a tomar como si fuera, en este caso, como una úlcera. En este caso, ustedes ven que hay sangrado y es muy difícil saber justo dónde está el sangrado. Entonces podemos usar terapia combinada. En este caso inyectamos y después usamos mecánico con el clip. Y ustedes ven dónde está el sangrado. Y después vamos a cerrar esto y tenemos que estar seguros de que no cerramos la vía biliar o la vía pancreática. Eso es muy importante. Y cuando esto sucede, tienen dos opciones. Uno, si ustedes están haciendo el trabajo y es un sangrado que es agudo, cuando lo están haciendo, es posible poner una prótesis primero, si se puede, en la vía biliar y en el páncreas, y después cerrar el sangrado. Eso es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Si ustedes el sangrado es en el ápex, entonces va a estar fuera va a estar lejos del páncreas, por lo menos pueden poner una prótesis en la vía biliar y después pueden cerrar con el clip. Y ahorita les enseño más. Esto es un caso que es un poco más fácil de hacer el cierre nada más con el clip, porque ustedes ven que el orificio de la papila, donde está la vía biliar, es muy grande y aquí está el espacio, el sitio de sangrado. Entonces, parar esto es más o menos sencillo. Se pone el clip o después usamos terapia termal para ser combinado y ustedes ven aquí, y cuando terminan el procedimiento ustedes ven que el orificio biliar está abierto y estamos lejos de donde está el conducto pancreático. Este es un video que, de cortesía de nuestro amigo Martín Guidi, que me lo prestó, y ustedes están viendo aquí el sangrado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, o lo que hizo Martín, fue inyectar el sitio primero, ¿sí? Para poder visualizar mejor en dónde estaba el sangrado. Entonces va a usar la inyección y lo va a inyectar de abajo para que haga un tamponado de abajo hacia arriba. Muchas veces existe la pregunta de dónde uno va a inyectar, y unas veces tratan de inyectar en el ápex, y en esa forma van a inyectar la vía biliar y no donde está el sangrado. En este caso, Martín también decidió usar termocoagulación, como lo están viendo acá, ¿sí? Y después lo que hizo es, una vez que logró hacer el parado del sangrado, canuló la vía biliar, canuló la vía pancreática y puso dos prótesis, una en cada uno de los orificios, ahí como lo ven, y después cerró el espacio con un clip, como lo van a ver ahora, ¿sí? Y este clip que él usó es un clip que es con el stem largo, entonces es más difícil utilizarlo, pero es posible. Entonces esa es una forma de parar el sangrado, sí, pero tienen que tener mucho cuidado de nuevo porque ustedes pueden comprimir la vía biliar. Y este último video les voy a enseñar la combinación de varias formas de hacer hemostasia en pacientes que les hicimos una esfincterotomía y cómo lo hacemos. Esto lo hizo mi fellow. Entonces, lo primero es la inyección de epinefrina y vamos aquí, en este caso, inyectamos arriba donde está el vaso para que ocasione una tamponada arriba. Este es un tamponado con un balón. La otra es, podemos usar el esfincterotomo con una coagulación suave. Esto es el uso del clips, como les había mencionado antes, ¿sí? La otra es el uso, ahí ustedes ven cómo la vía biliar se ve abierta. Eso es un paciente que se hace con un forceps hemostático, ¿sí? Y ustedes ven que la vía biliar está igual abierta.
En este caso, el otro es usar una bipolar, una cauterización bipolar. Esto es el Hemospray. Esto nada más tenemos un caso cuando teníamos el Hemospray. Y el otro es el uso de prótesis metálicas, que ayuda muchísimo. Con eso termino y estaré listo para sus preguntas. Gracias. Doctor Reichman, muchísimas gracias. Excelente presentación. Bueno, vamos a dar inicio a una serie de preguntas de los panelistas. Pueden contestar cualquiera de ustedes. Les voy a ir identificando algunas preguntas. Doctor Herz, el doctor Mariano Higa, de acá de Córdoba, pregunta: en ampulomas menores de 10 milímetros, ¿recomienda la ecoendoscopía o es directamente la ampulectomía la puede realizar? El tamaño en sí no es lo importante, sino que son las características macroscópicas de la lesión. Si es una lesión como el primer video que les mostré de la ampulectomía clásica, en una mujer joven con un adenoma tubular con displasia bajo grado, que no tiene ningún signo de invasión ni de una lesión más agresiva, en ese caso yo creo que uno sí puede hacer una ampulectomía, una lesión más pequeña, sin la endosonografía. Yo diría que la endosonografía es básica en los pacientes en los cuales uno sospecha que hay una lesión mayor, que puede tener infiltración y que puede tener dudas uno de si efectuar o no una ampulectomía endoscópica. Si yo pienso que el paciente, si yo busco una contraindicación para efectuar la ampulectomía, voy a pedir una endosonografía. Si a mí me parece que semiológicamente, desde el punto de vista endoscópico, no es tan necesario, probablemente voy a ir a una ampulectomía directa. En general, si uno está en un centro en que dispone de los elementos, yo siempre soy partidario de, en este caso, de ofrecerlo. Pero en tumores pequeños, que son adenomas papilares con displasia bajo grado, que no se ve ningún signo de infiltración, que son del subtipo intestinal, yo creo que uno está plenamente autorizado a hacer una ampulectomía sin endosonografía. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Dice si usted inyecta azul de metileno antes de realizar la ampulectomía y cuál es el control en tiempo posterior a la ampulectomía. En esto es bien heterogéneo, es lo mismo que hemos comentado anteriormente el doctor Fernando, que hablaba de que los trabajos en precorte son muy heterogéneos. En las resecciones ampulares vía endoscópica los trabajos son tremendamente heterogéneos, son pequeños en número, de tal modo que de pacientes que es muy difícil tomar decisiones. Nosotros hacemos el control dependiendo de la histología de la lesión, si son lesiones ampulares de bajo grado, que fue una ampulectomía que tiene una resección R0, probablemente vamos a hacer un control a los 6 meses y al año, y después seguimos una vez al año. En los pacientes que tienen una displasia de alto grado, preferimos hacer un control más precoz, y si hay un carcinoma intramucoso con mayor razón, después lo hacemos a los 6 meses y posteriormente lo vamos haciendo anual. Si hay una recurrencia local, la tratamos, la manejamos en forma endoscópica habitualmente, a no ser que sea una neoplasia, un adenocarcinoma. La otra pregunta era si inyectamos el control pancreático. Nosotros habitualmente no lo hacemos, no inyectamos el conducto pancreático, sino hasta que hemos terminado la ampulectomía. Eso, en general, ante la eventualidad de que no podamos canular el conducto pancreático y no podamos colocar una prótesis pancreática, de tal modo que no queremos aumentarle aún más el riesgo de una pancreatitis post-procedimiento. Si inyectarnos un azul de metileno, yo lo he visto, me parece a mí que no es una técnica que sea tan simple y les vuelvo a insistir, yo pienso que buscando semiológicamente el conducto pancreático uno debería encontrarlo, y si no puede, yo creo que no hay que insistir mayormente porque eso finalmente va a aumentar el riesgo de una pancreatitis post-procedimiento. Perfecto, muchas gracias. Doctor Fernando Baldoni, más preguntas del auditorio. Cuando usted fracasa el precorte, ¿utiliza la técnica de la doble guía?
cuando fracasás en el precorte, estando, puedes decir, en el primer tiempo. Estimo que sí. Habitualmente la técnica de la doble guía no es una técnica que me guste demasiado, ¿no? Yo particularmente no la uso. Está descrita, pero no la uso en forma habitual. La realidad es que habitualmente no. En la única situación que se me ocurriría utilizar una doble guía, no, la verdad que no. Yo no utilizaría la técnica de doble guía, sinceramente. No en el precorte. Si vas a hacer una septuntomía o ante el fracaso de un precorte y uno sospecha que tiene un conducto muy largo y se fue muy arriba con el corte y no logra ingresar a la vía biliar, quizás sí sobre una guía pancreática terminar lo que se inició de alguna manera con un tipo de precorte, terminarlo con una septuntomía. Pero no, doble guía no usaría. Bien, enganchado con esa misma pregunta, el doctor Jesús Ibarra dice, en canulación difícil, ¿recomienda introducir un poco de medio de contraste para definir la anatomía de la unión biliopancreática? No, yo puntualmente no. Hay muchos que adhieren a la inyección de contraste desde el poro papilar aún sin haber ingresado a la vía biliar. Yo particularmente no lo hago. Hay gente que lo recomienda. No se puede decir que está bien o que está mal. Yo simplemente no... Prefiero no inyectar desde el poro si nunca pude ingresar ni a la vía biliar ni al páncreas. Bien. Doctor Reimann, a mí me pasó particularmente una vez que hice una CPRE en una niña de 6 años de edad. A las 48 horas tuvo un sangrado importante. Y cuando entré, inyecté medio de contraste y no paraba, identifiqué un vaso visible y había mucha cantidad de sangre y coloqué un clip sobre el vaso, pero era un clip de una apertura de 16 milímetros y paró automáticamente el sangrado. Después me quedé rezando que no haya agarrado la vía biliar o el conducto pancreático. ¿Qué haría si pasa esto? Yo también rezaría. Sí, eso es, sí, cuando hay veces en que uno dice, voy a hacer lo mejor que pueda, y cómo se ve la anatomía, uno se puede dar cuenta si es que el conducto biliar va a estar parado o no, porque de la misma forma que hacemos el corte y vamos a aproximar, tenemos la idea de dónde está la vía biliar, se puede hacer también cuando hubo sangrado. Si es que hay mucho coágulo y no se ve bien la luz, ahí la prioridad es parar el sangrado y después cerrar la vía biliar. Y eso nos ha pasado a todos, que cerramos y después probamos las pruebas hepáticas en la noche y al día siguiente, si todo está bien, está bien. Si hay que hacer algo, después hacemos la prótesis, pero lo que hay que parar es el sangrado. Hay veces que no es posible entrar a la vía biliar. Bien, perfecto. Doctora Daniela, una pregunta. ¿Cuándo usted realiza tratamiento conservador o cuándo indica el tratamiento quirúrgico ante una perforación? Tratamento cirúrgico, se por acaso o diagnóstico da perfuração aconteceu tardio, aconteceu mais de 6 horas depois do procedimento, normalmente já tem contaminação, é muito difícil fazer tratamento clínico em pacientes quando o diagnóstico é tardio. Uma vez que a perfuração foi identificada no momento do procedimento e ela é pequena, tem menos de 1 centímetro, é possível você tratar endoscopicamente, usando clipe, usando próteses recoberta ou a combinação dos dois. Então, depende muito do timing. Diagnóstico imediato, tratamento pode ser instituído ali. Diagnóstico tardio, cirurgia, a princípio. Perfecto. Algunas preguntas más. Bueno, no, es todo referido a ampulectomía. Bueno, dicen infundibulotomía debe ser corto. Los más cortos es la respuesta del doctor. Bueno, esta es la pregunta que le hace en cuanto a alguna medida del largo del papilótomo de punta, doctor Baldoni, que usted prefiera para realizar o es indistinto. En realidad,
De preferencia utilizar algo corto o alguno regulable. Lo ideal es, sobre todo en los inicios, cuando uno tiene más entrenamiento como para hacer el precorte, ya el largo de la aguja, también que muy largo es demasiado incómodo, pero el largo del cuchillo aguja no tiene una gran significancia. Pero en los inicios lo que le recomendamos es sacar el extremo 2 a 3 milímetros para hacer un corte regulado en profundidad. La idea es hacer algo similar a una disección para explorar el trayecto intramural, sobre todo en la infundibulotomía. Entonces, irse muy profundo, el riesgo es seccionar la vía biliar o pasar toda la pared completa y no lograr ingresar. Entonces es preferible usar corto, 2 a 3 milímetros sería lo ideal. Las presentaciones comerciales creo que vienen los más cortitos, son de 4 milímetros. Así que la preferencia sería usar uno de 4. Perfecto. Una pregunta al auditorio. Paciente que tiene litiasis vesicular y litiasis coledociana, vía biliar fina, y la papila me encuentro que es chica. Intento canular, no puedo, realizo precorte, no logro ingresar a la vía biliar. ¿Cuáles de las siguientes dos opciones optarían? O retomo al paciente en 4 días, 5 días, e intentar por la vía endoscópica, o le digo al cirujano que lo opere y me ingrese una guía transística, y el segundo intento es a través de la guía transística. ¿Te puedo contestar, Federico? ¿Estoy claro? Nosotros en lo personal tenemos una gran experiencia con la técnica del rendezvous. Funcionamos mañana, tarde y noche haciéndola. Si yo tengo un paciente que tiene una colelitiasis y una coledocolitiasis como diagnóstico preoperatorio, lo planificamos de inmediato. Hacemos una colangiografía intraoperatoria con técnica de rendezvous, pasando el guía de arriba a abajo. De las primeras pacientes que hicimos rendezvous en la clínica fueron pacientes un paciente similar al que nos estaba relatando, paciente joven, vía biliar fina, coledoco-distal, con un pequeño cálculo, intentamos una colangio, no se pudo, la paciente la dejamos tal cual y le hicimos al día siguiente un rendezvous con el tratante y no tuvimos ningún problema. Y desde entonces la gente se ha ido convenciendo que es la técnica más efectiva, me parece a mí, más simple y más segura para el paciente desde el punto de vista de las complicaciones. Así que yo pienso que es la más segura. No sé si con eso contesto la pregunta. Doctor Reimann, tenía entendido que en varios estados de Estados Unidos la técnica de rendezvous a veces tratan de evitarla porque cuando aparece una complicación surgen los problemas legales del cirujano o el endoscopista. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo cuando veo al paciente voy a hacer lo que tengo que hacer, no me preocupo del abogado, porque las indicaciones son las indicaciones válidas. El problema con los abogados es cuando uno hace lo que no debe hacer o sin bases para hacerlo. Así es que a mí eso no me preocupa. Muy buena respuesta, Isaac. Muy buena. Excelente respuesta. Excelente. No tengo más preguntas del auditorio. Si quieren ustedes formular alguna pregunta. A mí me gustaría preguntarle a los expertos cuando tienen una perforación o un sangramiento y ponen una prótesis completamente recubierta, autoexpandible en la vía biliar. Si utilizan algún sistema de anclaje o la dejan así, porque uno ve que las prótesis pueden migrar, sobre todo si no hay un factor obstructivo en el colédoco distal como para que se ancle la prótesis. Nosotros, o por lo menos a mí me tocó ver que Guido Costamaña en algunas oportunidades ponía la prótesis autoexpandible y dejaba puesta esta prótesis de doble pigtail por dentro, de tal modo que eso la utilizase como anclaje. Nosotros lo hemos hecho, hemos visto prótesis que han estado parcialmente migradas y que asumimos que han quedado en el colédoco por esta prótesis doble pigtail. No sé si ellos la utilizan o no. Nosotros no tenemos ningún trabajo hecho como para poder tener alguna base estadística, pero nos parece que es una buena alternativa. Sí, yo platico. Yo uso dos cosas. Uno, si voy a usar una prótesis que no tiene los ancles, ¿cómo se llaman? Que se ancle por afuera, entonces pongo una prótesis que sea más larga, ¿sí? De 6 centímetros. Las de 4 centímetros todas migran. 6 centímetros y la probabilidad de que eso migre
las siguientes 2-4 semanas es muy bajo. Y la otra es pongo prótesis que tienen como agujas afuera. Sí, no agujas, pero como alas. Entonces eso no necesitan hacer un estrechez, se quedan bien. E a outra é o double pigtail, sim. Gracias. Não tenho experiência com double pigtail, mas é um racional muito interessante. É pouco falado aqui, talvez em América Latina, mas é um racional muito interessante. Como o Dr. Isaac, uma estratégia interessante é ver o design da prótese, próteses com design mais largo e que permitam ou evitem a migração. Então, tentamos escolher próteses com design que impeça a migração, mas vez ou outra elas migram e é um problema. Quando estão sendo usadas para sangramento ou perfuração, a vida média delas precisa ser curta, então não é de todo uma tragédia caso haja a perda do stent, porque você precisa de, vamos dizer, atuar ali no paciente nos primeiros dias para garantir, vamos dizer, que aquela intercorrência deixe de ser um perigo. Mas design da prótese é uma boa, escolher próteses com design que evite migração. Carlos. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? Hay una pregunta ahí del auditorio y que a nosotros nos parece que es bien atingente. El uso de Endovac en las perforaciones duodenales. Si hay alguna experiencia y cuál es la opinión de ello. Nosotros en alguna oportunidad lo hemos usado en forma aislada. Este año hemos hecho un caso en la vía biliar o en el duodeno, digamos, secundario a una colangio retrógrada, y el resultado fue espectacularmente bueno. No sé cuál es la experiencia de ellos, si nos pueden dar alguna luz. Yo sé que en Brasil hay un grupo que está muy, muy activo en trabajar con los Endovacs, y generalmente son Endovacs que los fabrica uno mismo, de tal modo que en ese sentido para América Latina yo creo que es un buen aporte. Excelente pergunta. Se posso, existem vários grupos no Brasil que trabalham Endovac para perfuração, nos mais variados locais. Para perfuração duodenal, Endovac tem um resultado muito satisfatório, muito bom. Inclusive para manejar perfuração grande, que são perfurações perigosas. Então, você resolve a infecção e cicatriza muito rápido as perfurações. Então, para perfurações duodenais e periampulares, as experiências são poucas, mas são relatos de casos dos colegas. Mas quem trabalha com vácuo, pelo menos aqui no Brasil, a gente se comunica muito, o resultado é muito promissor. Então, Endovac parece ser uma opção bastante promissora aí para manejar perfuração. Yo no tengo experiencia en uso Endovac. Yo tengo experiencia solo en el esófago o el estómago. Pequenininha. Minha experiência com endovaco é mais esôfago, estômago, tenho alguma coloretal pequenininha e duodeno, mas é espetacular. Endovaco realmente tem um resultado, é simples, para a realidade nossa do Brasil, barato. O vácuo foi sendo adaptado aqui no Brasil, então existe um estilinho de vácuo aqui, um style de vácuo brasileiro, mas o resultado parece ser muito promissor mesmo. Acho que com o passar dos anos, a gente vai ter um número de casos mais expressivo aí, vamos poder tirar alguma conclusão. Muchas gracias a todos. Doctor Reichmann, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? No. Gracias a todos. En tiempo que estamos cumpliendo, doctora Daniela, doctor Reichmann, Carlos, doctor Fernando, excelentes presentadores. Fue un gusto tenerlos acá presentes con nosotros. Gracias a Promedón. Adelante, Tomás. Bueno, quería agradecerles, la verdad que fue un placer escucharlo a cada uno de ustedes, fue muy interesante las charlas.
Y bueno, para finalizar, quería en nombre de Promedon y Microtech Endoscopy darles las gracias a todos ustedes por haber participado. Y bueno, esperemos verlo en próximos eventos. Les mando un saludo grande. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Tchau, tchau.